Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Tengo el honor aquí de tener en entrevista al antropólogo Devanir da Silva Concha, quien tiene una maestría en antropología social por la Universidad de Gotemburgo en Suecia, con la tesis de posgrado Vidas transnacionales, dos generaciones de chilenos y su visión de lugar y pertenencia. Cuenta también con un postítulo diplomado Sociedad y Género de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. También tiene la carrera de Antropología Social por la Universidad de Chile en la Facultad de Ciencias Sociales de Santiago de Chile. Es titulado con distinción máxima. Algunas de las publicaciones del autor son Vidas transnacionales, una primera aproximación a la perspectiva de dos generaciones de chilenos sobre lugar y pertenencia. En sueco, es la tesis de su Ujú. maestría. Tiene también otro artículo llamado Deseos públicos e identidades privadas, Internet, género e identidad sexual masculina en Chile. El caso de los avisos personales del diario La Nación. También es autor del texto Violencias inherentes masculinas, buscando marcos de comprensión en torno a varones, salud y políticas públicas. Y por último, también es autor de un artículo llamado Virtualmente nuevos o no, masculinidades enredados en lo virtual, viejos problemas en nuevo formato. Que este artículo es lo que nos tiene reunidos el día de hoy. ¿Cómo estás, Devanir? Hola, muchas gracias. Aquí estamos muy bien. Gracias por la invitación a tomar y retomar estos temas de masculinidad, internet y bueno, yo soy medio disperso, así que pueden haber temas adyacentes que agarremos por ahí. Y bueno, más que nada, gracias por la entrevista y la oportunidad de compartir ideas y reflexionar respecto a masculinidades. Gracias a ti por acompañarnos y aceptar la entrevista. Y bueno, antes de entrar de lleno al tema sobre pues lo virtual y las masculinidades, pues necesitamos definir, ¿no? O sea, ¿cuándo se habla de Ujú. masculinidad? ¿Qué es la masculinidad y cuándo se puede hablar de masculinidad en singular y cuándo en plural? ¿Cuál es tu perspectiva? Eh, claro, el gran consenso que existe hoy día en el ámbito de la masculinidad es justamente lo que tú mencionas, de la masculinidad en singular y la masculinidad en plural. Hoy día se hace la distinción, ya hace yo creo que 2 décadas también, digamos, que es necesaria, digamos, porque cuando hablamos de la masculinidad nos referimos usualmente, o se refiere usualmente cuando señalamos la idea de lo masculino en sentido de lo que está socialmente válido y es visible, digamos, ¿cierto? Todos aquellos que eh, el macho proveedor, por ejemplo. ¿Ya? Esa es como la identidad tradicional validada y a la cual todos, digamos, lo tenemos ahí como la torre de Sauron, como le digo yo, ¿cierto? Observa toda la realidad, digamos, y todos, digamos, lo vemos, digamos, desde la distancia. Y bueno, se denomina masculinidad hegemónica usualmente, pero ahí también hay apreciaciones, digamos, de la misma Raymond Connell, digamos, con el cual tuve la oportunidad de trabajar en 2 momentos, y que también hay que ir remirándolo, digamos, pero usualmente es eso, el singular, ¿cierto? El mandato masculino, esa cuestión abstracta, teórica o lejana que está ahí, digamos, ¿ya? Y la masculinidad se refiere básicamente a aquello que en primer lugar se contrasta, pero también está en diálogo con esa masculinidad en singular, ¿ya? Que son las vivencias finalmente, o sea, las vivencias del sentirse o no masculino, eh, y qué conlleva aquello en la práctica, en la vivencia o la biografía propiamente tal, es lo que se denominan las masculinidades. Entonces hay evidentemente una pluralidad de formas de vivir la masculinidad, independientemente cómo se cumple o no, digamos, este mandato en tu propia vida. Lo importante es eso, digamos, visibilizar o que se refiere, el plural se refiere a esas distintas formas de vivirlo, ¿ah? No necesariamente concebirlo o querer ser, sino que cómo se discurre en la práctica, básicamente. Y eso también ocurre con las mujeres. Y bueno, ahí masculinidad y género evidentemente son parte de lo mismo en términos teóricos. Entonces, cuando hablamos de mujeres, también hablamos de esta misma distintas formas de ser seres masculinos en el mundo o cómo nos desplazamos en este mundo. Así que ese es el primer puntapié inicial que uno debería hacer, digamos, en esta temática.
Ahora bien, entrando de lleno a este artículo sobre Ujú, masculinidades en lo virtual, mencionas, aquí voy a hacer la cita precisa, que los ujú, memes son un insumo del espacio virtual que puede ser usado en el marco de los estudios de ujú, masculinidades. Aquí la ujú. pregunta es, ¿cómo reflejan los memes las masculinidades actuales? Claro. Eh, Hay que, como todo objeto o sujeto, digamos, cultural, acercarse de una manera lenta, digamos, pausada, en el sentido de que los memes, por un lado, como digo, claro, son producto de una cultura, ¿cierto? Son creados por personas, ¿ya? Que intentan reflejar a otras personas, ¿ya? En estricto rigor, ¿ya? Entonces, cuando uno se acerca a un fenómeno cultural o a un objeto dentro del mundo cultural, en este caso el meme, hay que tener en consideración que hay dos dimensiones del problema, como digo, ¿cierto? Primero, la construcción del meme propiamente tal, del sujeto que nace el meme, y a qué alude ese meme, o a cuál es la realidad social a cuál alude ese tema. Entonces, ahí hay dos elementos clave, digamos, en la comprensión del fenómeno, digamos. Por un lado, el fenómeno virtual propiamente tal, ¿cierto? El sujeto que está haciendo con herramientas virtuales como tú y yo, ¿cierto? Aquí ¿eh? ¿Qué implica eso? Y por otro lado, ¿qué implica cuál es la realidad aludida en el meme? ¿Ya? En este caso, claro, la realidad aludida tiene que ver con esto que hoy día, digamos, se toma como una obviedad, pero tenemos que un poco alejarnos para salirnos un poco de esa lógica de la obviedad y pensar que lo que hoy día se está debatiendo, cuestionando o poniendo a la luz es en fondo eh, cuáles son, porque claro, hoy día en términos generales se habla de crisis, más allá de la masculinidad, ¿cierto? Pero esta noción de crisis, bueno, el mismo tema de la pandemia, etcétera, el ámbito político, se habla de crisis de la institucionalidad, se habla de crisis pandémica, etcétera. Si toda esta noción de crisis permea a los demás elementos, digamos, hacia abajo, incluyendo la masculinidad, y hoy día se habla, o se ha hablado en los últimos tiempos, ¿cierto?, de una crisis de la masculinidad. Entonces, la pregunta es, claro, muchos de los textos, muchas de las reflexiones asumen la crisis como un hecho. ¿Ya? O sea, hay una crisis y por tanto hay que considerar tal o cual cosa. Pero también es interesante hacer el ejercicio un poco inverso, digamos, asumir que no necesariamente hay una crisis de tal magnitud como se de alguna manera plantea o se podría intuir, digamos, cuando todos ya están hablando, asumen que hay una crisis. ¿Ya? Un poco esto para justamente tocar las tonalidades de este proceso de crisis, digamos. Es que, porque uno perfectamente puede plantear que no necesariamente hay una crisis, digamos. ¿Ah? O sea, si tú me dices que en México hay una crisis de la masculinidad, entonces, claro, como estábamos hablando en el preludio, ¿cierto? Si yo cuento y tipifico, ¿cierto?, una crisis por la cantidad de asesinatos de narcos, porque tiene que ver con también una industria masculinizada, digamos. Entonces, efectivamente, no hay una crisis de masculinidad en México en ese sentido, porque está plenamente exitosa, digamos, está matando a gente, digamos. Entonces, si no estuviera matando a gente, yo pensaría a lo menos que algo pasó con el narcotráfico, digamos, y por tanto algo pasó con la lógica masculina inserta ahí, digamos. Pero se están matando como locos, entonces efectivamente no hay una crisis de la masculinidad en ese sentido. ¿Ya? Entonces, podría uno interpretar, obviamente uno también puede interpretar que hay una crisis porque en fondo están reaccionando, digamos, ante un debilitamiento, digamos. Pero, pero claro, como todo es interseccionado, digamos, como es el feminismo, todo está entrelazado, entonces no es solamente lo masculino o femenino, sino que tiene que ver un tema de clase, un tema de etnicidad, un tema del negocio, digamos, económico, digamos, del narco, etc. Entonces no es tan simple llegar y decir uno u otro. Lo que quiero plantear ahí entonces con esa idea de los memes tiene que ver con cómo nosotros entonces entendemos esta situación actual desde una lectura de género que no solamente implica mirar lo femenino, ¿cierto? Porque muchas veces el género se asocia a lo femenino, sino que cómo podemos también hablar de lo masculino en términos de género y pensar un poco fuera de esta lógica temporal del antes y después, o el
más hegemónico y no hegemónico, o sea, como en términos opuestos, digamos, binarios, ¿cierto? Y ver las tonalidades que hay entre medio, ¿cierto? Ver los procesos que ocurren o se discurren en ciertos espacios. Y en lo virtual es sumamente interesante porque ahí efectivamente, desde la dinámica que se da, que es entre lo público y privado, ni uno ni otro en su totalidad, en ese espacio intersticio medio raro, que estoy como tú y yo estamos aquí, cada uno en su espacio privado, mi cuerpo está en este lado y tu cuerpo está allá, pero estamos interrelacionados. Yo a través de un nick, por ejemplo, a un avatar, ¿cierto? Virtual, que es lo que también reviso en ese estudio que tú mencionaste sobre los avisos personales, uno pone algo de sí mismo ahí y uno inventa algo de sí, ¿cierto? Uno tiene una cierta figura ficcionada, pero que está basada en la ficción, pero también está basada en ti mismo, ¿ya? Tú pones algo de ti en ese avatar, en ese otro yo que está en el espacio virtual. Y en tanto, los memes como producto de esos sujetos que están en este espacio medio semipúblico o semiprivado, es interesante porque deja entrever a nosotros sujetos como portadores de significado que ponen ese elemento en juego. Porque claro, ¿qué pasa con el meme cuando se viraliza? Porque la gente comparte el significado de ¿ya? Entonces, la viralización es interesante en el sentido de que a medida que los sujetos comparten es porque entienden, y si entienden es un universo simbólico compartido, y por tanto es eficiente, ¿ya? O sea, me hace sentido el chiste. Ah, ya, entonces tiene una cierta eficiencia el simbolismo que se pone en juego, en la comprensión del meme. Entonces yo creo que es vital también que la antropología aporte no solamente en la investigación tradicional, digamos, cara a cara, en terreno, la típica que uno conoce, digamos, de la visión de la antropología, sino que también vuelque su análisis, digamos, sobre el espacio virtual y qué implica este nuevo juego de sociabilidad, no solamente del mundo social, como dije, ¿cierto? Del mundo que está puesto en offline, por decir así, sino que cómo está puesto en juego, digamos, lo social en este mundo online, ¿cierto? Cómo se juegan el creador del meme versus el que consume el meme, ¿ya? Y que a su vez también se transforma en un constructor de memes. Y ese es un elemento, yo encuentro por lo menos sumamente rico de poder indagar y reflexionar sobre que en ese contexto uno puede preguntarse, bueno, ¿cuáles son las masculinidades puestas en juego ahí, digamos? No solamente esta mala masculinidad, ¿cierto? Esta hegemónica, todo así, está así, todo el malo, sino que mirarse, digamos, más desde lo más abuelo a ras de piso, como si es abuelo, no de pájaro, sino que abuelo de pasto de cancha, ¿cierto? El recién cortadito, ¿ya? ¿Qué es lo que hay ahí, abuelo de suelo, digamos? Donde la gente, digamos, la vida cotidiana, ¿qué pasa ahí con la masculinidad, ¿cierto? El cómo la gente lo pone en práctica, tú o yo o mi papá, ¿qué pasa ahí? ¿Desde dónde están hablando la gente? Entonces yo creo que los memes tienen esa importancia, por lo menos a mí, digamos, en la antropología, y el Internet es otro medio más, digamos, de acceder de este megáfono, ¿cierto?, de lo social. Así que por ahí que va un poco la idea de la cita que hice en el texto. Ahorita mencionaste esto de que pues los memes son este megáfono de lo social Uh-huh. y es muy común que, por ejemplo, en los memes se tomen estos temas sociales de género, masculinidades, Uh-huh. incluso de feminismos Uh-huh. y, digamos, se haga una crítica a través Uh-huh. del meme, Claro, pero que, por ejemplo, si alguien en realidad quiere debatir sobre el contenido de este meme, se diga, bueno, es que solo es humor, no es política. claro. ¿Cómo es tu apreciación sobre pues esta ambivalencia entre hacer una crítica a lo político, pero después decir que solo es humor y por ende no es política? Claro, claro. No, sí, obviamente, o sea, es súper, uno podría, y claro, sí, en términos de como tú lo planteas, efectivamente las personas no se hacen cargo, digamos, de la construcción del meme, en fondo. Ya uno podría también ver una dimensión política en el sentido de que, claro, uno interpela a quien viralizó o quien creó un meme, digamos, de que es una talla, no sé qué, etcétera, o no, yo no lo hice, sino que viralicé nomás, como una dimensión política, digamos, hacerse cargo de que
uno lo viraliza o uno hace eso porque uno quiere decir algo. Entonces, ¿de qué manera uno podría verbalizar un meme en términos más de un argumento más sostenido, digamos, en el sentido de, no sé si académicamente hablando, pero a lo menos lo que usualmente se hace hoy día es como con estadística, por decir así, porque la estadística, bueno, tiene su propio lenguaje, no sé, pero a lo menos, digamos, argumentarlo desde otro lugar, digamos. Entonces, claro, efectivamente hay una cierta hipocresía, digamos, en decir, es como bofetearte y después sacar la mano y decir que yo no fui, digamos. Entonces yo creo que sí, hay una cierta incoherencia en ese sentido, pero como te digo, mi mirada inicial, digamos, de esto es que es desde lo cultural, ¿cierto? Y no estoy en un afán, digamos, de apuntar con el dedo o ser moralista en ese sentido, digamos, sino que yo comprendo también que la cultura no tiene que ver con el sujeto propiamente tal, nosotros somos vehículos de la cultura, ¿ya? Sin embargo, claro, éticamente uno podría también interpelar y decir que cada cual se hace cargo o sea, tiene como penalmente, ¿cierto? La culpa siempre es individual, digamos, ¿ya? Ahora, ahí hay otro tema, digamos, ¿cierto? El tema de la funa o el tema del policía de género, digamos, en cierto sentido, digamos que uno apunta con el dedo, bueno, tú fuiste o no sé qué, entonces, y ahí entran en juego otras cosas, pero por ahí va un poco comparto plenamente el tema de lo que tú planteas, digamos, así que... Regresando un poco a esto de los memes como pues una expresión de las masculinidades y de la cultura. Vemos también que en el espacio virtual pues se dan ya digamos estos debates y a veces un poco violentos, ¿no? Como en Twitter, sí, claro. que son estos espacios virtuales donde la gente va a pelearse. Claro. Pero bueno, no para hablar un poco sobre las peleas ni la materia un poco de si es violento o no, sino sobre estos entornos donde ya se propicia pues este espacio para repensar incluso, ¿no? Desde una posición y desde la otra, lo que es ser masculino. Entonces, ¿cómo ves tú estos espacios donde pues entran a debate tanto a lo mejor lo que se considera la masculinidad hegemónica, quienes la atacan como quienes lo defienden a partir de otros lados? Sí, ahí hay un terreno por conceptualizar todavía o por trabajar en el sentido de que hay una carga todavía, como hablamos antes de la pandemia, ¿cierto? Hay una carga viral, hay una carga emocional, digamos, muy fuerte en esos ambientes, pero efectivamente hay una posibilidad de, dado el carácter también mismo de ese espacio, digamos, como tú decís, de cuestionamiento y también de reafirmaciones, digamos, para poder también estar en ese espacio y también ir jugando, digamos, con los tiempos de esos espacios virtuales, tratando de generar una estrategia para que se dé un diálogo, digamos, finalmente. Yo creo que ahí también hay un desafío, porque efectivamente, como McLuhan y otros autores, digamos, sobre los medios, como Matelart, por ejemplo, sobre los medios de comunicación, una de las grandes paradojas de lo comunicacional hoy día, o de la sociedad moderna en general, o contemporánea, es que hay una paradoja comunicacional, en el sentido de que hoy día más que nunca tenemos medios de comunicación para vincular a los sujetos, digamos, no como antes que claro, bueno, sí el telégrafo en su época tenía una lógica del Internet como para nosotros hoy día, digamos, pero hoy día tenemos mucho más medios de comunicación disponible al sujeto común, por decir así, no como un privilegio, digamos, que antes, y por tanto tenemos más posibilidades de diálogo. Sin embargo, hay un proceso inverso en términos cualitativos de que el sujeto se recluye, ¿cierto?, en lo subjetivo, por tanto hay un proceso de generación de más límites y más fronteras y más comunidades, ¿cierto?, que dice yo soy de aquí, no soy de allá, pertenezco a esto, tú perteneces a esto otro. Entonces la diferencia, en vez de achicarse, se ha multiplicado, o el ejercicio de una cierta política de la diferencia se ha multiplicado. Entonces ahí también hay un tema muy complejo. Bueno, Bauman ha planteado esto no solamente desde su concepto de sociedad líquida, digamos, de esta caída de la institución o de las reglas sociales, sino que justamente contrapone el libro que usualmente no se cita
que es la sociedad líquida, ¿cierto? En búsqueda de la comunidad, ¿cierto? Es un contrapeso que él hace en términos teóricos es con ese segundo libro, en donde él justamente plantea, bueno, que si la sociedad se liquifica, digamos, se torna agua en todo su sentido, digamos, de estructura social, etcétera, ¿cómo entonces, qué se está generando en el otro lado, al lado en este proceso? O sea, ¿cuál es el proceso hacia la generación de comunidad y en qué sentido? ¿Ya? Yo creo que está tomando un poco lo que dice Benedict Anderson respecto en ciencias políticas, ¿cierto? Cuando habla de la construcción de comunidad ¿cómo se llama? Los nacionalismos, ¿cierto? Y los políticos, los movimientos políticos, digamos, y el nacionalismo, cuando justamente, claro, va a decir, una nación se constituye a medida que hay una comunidad que comparte ciertos elementos y por tanto establecen como una prenación, ¿cierto? Y por tanto con eso como base, digamos, pueden construir una nación. Entonces, pero tienen que generar una comunidad. Entonces, la pregunta que Bauman se hace en ese segundo libro, efectivamente, ante toda esta licuefacción de la sociedad, ¿cuáles son los procesos de colectivización no es comunicación, no es del comunus, ¿cierto? Un proceso en vez de un movimiento centrífugo, ¿cierto? O un movimiento centrípedo. ¿Ah? ¿Qué es lo que genera que la gente se aglutine? ¿Ah? ¿Y en qué nivel? Entonces todavía hay a propósito del primer movimiento, ¿cierto? Todavía hay una microidentificación, en el sentido de que solo son comunidades micros, ¿ya? O sea, en el sentido de que no se ha gestado una metacomunidad, por decirlo de alguna manera. ¿Eh? La crisis del Estado-Nación, digamos, tiene que ver justamente con lo que plantea Fukuyama, ¿cierto? El fin de la historia o etcétera, digamos. Entonces, hoy día, claro, estamos como en la cresta de la ola, como se dice, ¿cierto? Entre una era en donde lo nacional era súper importante y donde en realidad hay un devenir, como dicen por ahí, ¿cierto? Devenir y devenir, siempre jugaron con mi nombre en ese sentido, de un nuevo tipo de comunidad, ¿ya? ¿Es la comunidad global o qué tipo de comunidad es? Entonces ahí también hay un gran juego, o sea, la Unión Europea es justamente la apuesta de una nueva metacomunidad, digamos, más allá de las naciones, en el cual podíamos sentirnos parte. Entonces, claro, por eso en términos de ciencia política era súper importante el tema del Brexit, porque de alguna manera implica un fracaso de esta idea de una metanación, ya en ese sentido. Entonces, claro, hoy día hablamos de la crisis de la masculinidad, entonces la masculinidad hegemónica ya no existe, está en crisis también como esta Estado-nación, y de hecho están ligados, digamos, las feministas han hecho estudios sobre cómo está ligado a la construcción de lo nacional con la idea de lo masculino, ¿cierto? Acá en Chile lo portaliano, allá en PRI, en México el tema del movimiento priista, digamos, Zapata, digamos, está toda esta idea de lo masculino puesta en escena. Entonces hoy día, claro, hay una crisis de lo político, pero claro, evidentemente se entreteje esta idea que han plantado muchas feministas y estudiosos de género, que hay una crisis también de lo masculino. Pero claro, pero eso en términos generales. La idea es cuando uno habla de crisis, y por ahí un poco critico también el concepto de crisis propiamente tal, porque finalmente estos son procesos culturales, ¿ah? Más que una crisis propiamente tal, porque es como el tema de la encuesta acá, como leemos el tema de la encuesta en el sentido de que sí, la encuesta pretende reflejar la realidad, se pretende ver cuáles son las intenciones de voto de las personas, pero a la vez también modela la realidad, en el sentido de que los sujetos cuando comunican la encuesta dicen, entonces la gente vota por ya entonces yo también. Entonces, claro, en la comunicación de la realidad estoy también modificando la realidad en paralelo. Entonces, acá lo mismo, el concepto de crisis, claro, puede estar denotando una crisis en el sentido de que los valores de la masculinidad hegemónica, o mejor dicho, la masculinidad patriarcal, ya no tienen la misma validez que antes. Pero ojo, al estar dentro de la historia, o sea, analizar el propio contexto en que uno está, no necesariamente se implica que la crisis en sí mismo está instalada, ¿ya? Es una cuestión de grados y además estamos en pleno proceso de. Entonces, claro, ¿en qué momento uno declara que hay una crisis o en qué momento uno dice que estamos en una nueva etapa? Es otro tema, ¿ya? Pero entonces, claro, hoy día estamos en esta proliferación de voces que también es como difícil, digamos, distinguir entre estas dos dimensiones, como te menciono. Entonces, claro,
tú también me estás preguntando por lo mismo, porque hay una cierta indefinición, uno se logra establecer en claridad si hay o no una crisis en la masculinidad. ¿Eh? Porque efectivamente hoy día, y claro, uno dice, sí, esto es lo deseable, pero el punto es, si no me sitúo desde lo social o desde lo que la gente hace, piensa, siente o hace, difícilmente vamos a poder ver estas tonalidades, digamos, de este proceso. ¿Ya? Y ahí el discurso se torna muy ortodoxo, muy seco, anclado, digamos, en un posicionamiento que puede ser en lo político correcto, pero no está tomando en cuenta el factor tiempo, el factor localidad, el factor etcétera. ¿Ya? Entonces no está tomando consideración los distintos elementos dinámicos que hay en proceso, que están en juego. Porque finalmente un diagnóstico congela la realidad. Entonces, el discurso político, por ejemplo, cuando uno dice, no sé, hoy día siento, a propósito de la masculinidad, ¿cierto? Siento que hay un nuevo mandato. ¿Ah? Debo ser un nuevo hombre, debo ser un masculino no hegemónico. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿qué es eso? ¿Ya? Entonces, eso solamente está en la vivencia, en el sentido de que los sujetos viven eso y resignifican sus biografías. Pero uno lo hace recién a 20, 30 o 40 años de lo que cuando pasó. Pensemos, por ejemplo, en el caso del trabajo que hacen las abuelas de la Plaza de Mayo, en Argentina. Identifican a los niños que fueron secuestrados y no sé qué, y saben que son hijos de los mismos secuestradores o torturadores. Entonces, obvio que implica una resignificación de la propia vida. Entonces, si vamos a resignificar la masculinidad, no es simplemente decir, implantar un nuevo mandato, decir, tú tienes que ser esto. Pero si la masculinidad en América Latina, en términos históricos, ha sido la masculinidad ausente, o sea, que no está ahí, o sea, el padre ausente, la figura paterna ausente, el sujeto cuidador ausente. Entonces, miro en ese lugar y digo, bueno, ¿qué hay? No hay nada. ¿Qué hay ahí? Lo tengo que significar. ¿Y desde dónde lo hago? Desde la propia vivencia. Y ahí caemos en lo masculino, no, en el sentido de que los hombres no comparten ciertas cosas. ¿Ya? Entonces hay un permanente silencio, digamos, y cómo significar ese silencio más allá también de la rabia. Porque claro, como el movimiento constituyente o como lo que puede suceder en una marcha o en un movimiento social, y ahí por eso me gusta la lectura mucho desde lo que es Sara Ahmed, una socióloga que está hoy día planteando que hay un giro en las ciencias sociales hacia lo emocional, o sea, entender lo emocional como parte de la configuración de lo social, ¿ya? Que en el fondo la acción social está permeada y está atravesada por esta dimensión de lo emocional, no en el sentido de burdo, sino light, sino que cómo efectivamente lo emocional es parte de la estructuración de lo social. Entonces, claro, un movimiento social que en fondo gestiona de alguna manera esta emoción de la rabia, es decir, una pensión de mierda, no tengo trabajo, no sé, todo eso que puede llevar a un cierto populismo, y acordémonos que también llevó a Hitler al llegar al poder, esto, la rabia, el enojo. ¿Qué sucede hoy día con eso, digamos? ¿Ya? Los memes también, o sea, como tú dices, los memes están impulsados por algo. Alguien crea un meme porque tiene una emoción, tiene una rabia, quiere dialogar, pero crea un formato de diálogo que no es entre comillas, lo que debiera ser, digamos, el diálogo escrito, ¿cierto? El diálogo verbalizado, digamos. Entonces, surge este formato que genera como un metadiálogo desde lo emocional, pero que tiene este doble juego, que dice pero no dice, que siente pero hay posibilidad de, como decimos, regular, ¿cierto? Yo puedo decir algo, pero bueno, eso no es lo que yo estaba diciendo, es una interpretación tuya, es una sugerencia tuya, yo no dije eso, ¿ya? Entonces, ese es muy clásico también de la discusión, digamos, ¿ya? Como el otro te interpreta, etc. Entonces, el meme tiene un margen mucho mayor en ese sentido de esta interpretabilidad, digamos, por parte de la otredad. Y como decimos en buen chileno, para que no te pillen. ¿Ah? Yo no dije eso, era un meme, era una talla. Entonces, y ahí hay un tema también, el tema que obviamente también se ve en la política, ¿cierto? El tema de la transparencia.
¿Ya? ¿Quién soy yo? ¿O ¿por qué hice esto? ¿Qué quiero decir? Entonces también ahí hay una paradoja, ¿cierto? Tenemos muchos medios de comunicación, pero somos más mentirosos que nunca, digamos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la humanidad en ese sentido, digamos? Entonces ahí yo creo que efectivamente por esos y otros motivos, digamos, sean masculinidad o no, es súper interesante como objeto, digamos, de análisis y evidentemente también como uno participa también en los memes. Yo en este trabajo que te menciono, que te mencioné, que está como en la boca del horno, que claro, me cuestiono sobre cómo uno hace trabajo de investigación, digamos, en el sentido de que, como sucedía en el mundo offline, digamos, cuando no estaba la pandemia, etcétera, uno entraba en un mundo virtual y, digamos, extraía información de un chat, de estos avisos personales, ¿cierto? Uno extrae información, pero también hay momentos en que uno como que le da deseo a crear un meme. A mí me pasó, digamos, que uno, oye, voy a crear un meme. Entonces me cuestioné ese, digamos, entonces claro, estoy cambiando mi rol también dentro del mundo virtual, eh, cuando me hago esta pregunta, quiero crear un meme, ¿y cómo se hace? ¿Qué aplicación uso? ¿Y qué quiero decir? Entonces voy a juntar esta cuestión con esta otra. Entonces entra uno todo en este proceso de creación de un meme. Entonces voy a sacar la imagen de acá, voy a copiar y pegar, voy a utilizar tal programa, voy a juntar esto con esto y voy a tirar la talla sobre este evento tal en particular. Entonces, claro, ahí uno se dice, oye, ojo, ¿cómo estoy haciendo? ¿Cuál es mi rol en este ámbito? Entonces ahí uno dice, y ahí uno hila fino, porque ahí uno deja de ser antropólogo, el que mira, el observa, y uno empieza a incidir en la realidad, po. O sea, empieza a producir y generar en fondo interpretaciones de lo que yo hice. Entonces ya no estoy en la posición de que solo interpreto lo que otros hicieron, sino que yo estoy haciendo memes, ¿ya? Y otros están empezando a reaccionar. Y obviamente, como todo rating, ¿cierto? A medida que te viralizan a ti, tú te sientes cada vez más fomentado en tu ¿cómo se llama? Identidad de blogger o, no sé, de identidad virtual, digamos. Entonces uno va empezando a crear más, me imagino yo. Entonces claro, la creación de contenido es donde uno le echa mano a todo esto lo que tiene que ver con masculinidad en general, ¿cierto? El poco hombre, que te cortaron, que te caíste, que no sé qué, que te hicieron un gol, toda esta simbología de lo masculino, ¿cierto? Me quebré, por ejemplo, si te pones a llorar, me quebré, entonces, ¿frente a qué? Tal cosa. Y entonces ahí uno se empieza a cuestionar, digamos, hasta qué mundo, dónde está el nativo, digamos, y dónde está el antropólogo, que antiguamente era bastante simple distinguir entre cuál era el nativo y cuál era el antropólogo o antropóloga. Y hoy día cuando uno está, como decimos, como yo digo, de vuelta detrás del escritorio, ¿cierto? Porque la antropología clásica inicial era que el antropólogo contrataba, ¿cierto? Desde su mirada europea o colonial, ¿cierto? A quien relataba la realidad, ciertos viajeros, uno entrevistaba a funcionarios de gobierno, a sujetos culturales, etcétera, y después uno se sentaba, ¿cierto? Y comparaba todo lo que dijeron respecto a tal cosa. Y el antropólogo después, con Malinowski, ¿cierto? Salió a terreno, ¿ya? Salió a estar con la gente, ya no solamente estar en el escritorio. Y hoy día con la cuestión virtual, ¿cierto? Volvemos a estar detrás del escritorio, digamos. Entonces la pregunta es, bueno, es lo mismo, pero a la vez también es algo nuevo ahí. Entonces la pregunta es, bueno, también la identidad antropológica en el sentido de, bueno, ¿qué pasa cuando el antropólogo o antropóloga vuelve al escritorio, digamos, en ese sentido? Y bueno, en este caso es particularmente el antropólogo masculino, ¿cierto? Hombre, que vuelve a, digamos, a estar partícipe en una red, en un foro, en no sé qué, que reproduce estos elementos o se contradice o está en contra de estos memes, no sé. ¿Qué pasa ahí? Entonces ahí yo creo que hay un insumo, una cancha, digamos, que todavía está por construir. Ahorita mencionando un poco lo virtual, también hablamos de Mm, pues estos nichos, comunidades e incluso nuevas ujú, identidades que se forman dentro de lo virtual. claro. Ahora, la pregunta es si esto virtual pues retroalimenta después lo que se llamaría como la vida real, ¿no? Lo de allá afuera, lo que ya Ujú. sale de lo virtual, ¿cómo se retroalimenta lo virtual con lo real? Yo creo que ahí hay, claro, un juego interesante de cuál es la conexión entre el mundo offline y con el mundo online, digamos, en el sentido de que, como tú dices, cómo se retroalimentan ambos mundos, digamos, ¿ya?
Efectivamente, yo creo que no porque exista el mundo virtual, deje de existir el mundo material como conocemos históricamente, digamos, social, cara a cara. Y efectivamente el vínculo, la retroalimentación con el mundo offline, digamos, eh, por ahora por lo menos lo veo bastante, es bastante cercano, digamos. Eh, bueno, incluso hay películas, hay investigaciones respecto a eso. El punto es que, ¿de qué manera el vínculo con lo virtual también es, o nos dice mucho respecto a nosotros mismos, ¿no? Tanto en términos de lo que ponemos en Internet, como el modo en que nos vinculamos con la tecnología o lo que nos permite conectar con Internet. ¿Para qué hablar de Matrix, digamos? O sea, es una gran metáfora, digamos, del tema, digamos. Cómo nos vinculamos con el celular, cómo nos vinculamos con el tablet, cómo pasa eso en la vida cotidiana, cómo se vincula con el tema de educación, etcétera. O sea, un sinfín de temas que están dando vuelta hoy día por la pandemia, ¿cierto? Que adquirieron una velocidad distinta, digamos, por la pandemia, por esta misma exigencia, digamos. Tenemos que estar aislados, pero tenemos que permanecer en vínculo, digamos. Necesitamos el vínculo para seguir funcionando como sociedad. Entonces, claro, físicamente tengo que estar alejado de otros seres humanos, pero me tengo que revincular con otros. Entonces ahí lo virtual efectivamente ha tenido un boost, ¿cierto? Un resurgimiento o una recanalización, digamos, en el sentido de que hoy día todo se tiene que hacer casi por vía virtual, digamos, ¿no? Y eso también, obviamente, más allá de masculinidad y género, genera también una comprensión de la sociabilidad humana en estricto rigor, ¿ya? Y yo no creo que efectivamente lo físico, digamos, vaya a dejarse de lado, digamos. También está ¿cómo se llama esta película con Bruce Willis? Que se llama Surrogates, se llama en inglés. En español que era como un reemplazo, eran como unos robots, unos avatars. Entonces el tipo se sentaba en en como una estación, digamos, como que una silla ergonómica, bacana, así con conexiones y no sé qué, y empezaba a manipular un robot, ¿ya? Entonces, su avatar, básicamente, un robot avatar, en el mundo real. Entonces, todos estaban en sus piezas, en sus salas, ¿cierto? Conectados, mientras que el robot hacía todo lo que uno hacía en el mundo real, pero si te atropellaban en la calle, no morías, sino que moría el robot y uno compraba uno nuevo y por tanto... Entonces, claro, tenía una lógica de decir, bueno, si te atropellaban y mueres, no vas a morir porque está tu robot en tu reemplazo. Pero genera una consecuencia humana, digamos, bueno, la película termina con eso, ¿cierto? El volver al real vínculo entre lo humano, digamos, ¿ya? Entonces yo creo que va un poco por ahí también, ¿cierto? Cómo efectivamente eso sucede hoy día, digamos, eh, yo no soy una persona que está abogando porque todo se tiene que estar conectado, digamos, pero sí me interesan los productos en esta interacción, ¿cierto? Porque entre el fuego y el agua se produce el vapor, digamos. Entonces, a mí en estricto rigor me interesa el vapor, digamos, ¿ya? En el sentido de que, ¿qué es lo que produce esta contradicción, digamos? Es algo, y ese algo es lo que me interesa, digamos, en ese sentido. Entonces, ese es a lo que estoy atento, digamos, en términos antropológicos, y en términos de lo masculino, efectivamente es un real cuestionamiento, digamos, en el sentido de que no quede solamente lo discursivo, y que efectivamente uno puede retomar el meme para ser incisivo, digamos, respecto a esto de, bueno, ¿qué implica la masculinidad o qué implica la masculinidad para ti, así como con nombre y apellido, en tu vida? ¿Ya? O sea, entonces como que hacer, como si se dice en buen término futbolístico, ¿cierto? Con mis colegas ahí del colectivo Pelota al Piso, ¿cierto? Ahí mando un saludo a los chiquillos. Y claro, ahí tengo que a tomar la pelota al pecho, ¿cierto? Y bajarla y no seguir cabeceando la pelota ahí en el aire infructuosamente. Ponerle el piso y preguntar, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede, ¿cierto? Cuando uno toma el meme y dice, bueno, ¿qué pasa con tu masculinidad o con como tú entiendes esto
aquí, con tu hija o con tu pareja o con no sé qué. Entonces, en esa bajada de piso yo creo que hay una harta oportunidades con el tema del meme. Entonces, pero claro, hay que tener un sujeto que está hacer como una contrainteligencia, básicamente esa es como la idea, en ese sentido, digamos, de los memes. Entonces, para un poco decir, pero como te digo, es un juego simbólico de un desmenuzado, digamos, bien preciso. Entonces, y eso es complejo, porque claro, cuando uno va a crear una identidad social nueva, necesita generar el otro movimiento, digamos, el movimiento mayor, digamos, de gestar una entidad que aglutina a la mayor cantidad posible de personas. Pero como dije que la otra investigación, ¿cierto? Que es una investigación sobre, donde lo comenté, sobre el uso de anticonceptivo hormonal masculino. ¿Ya? Cuando uno va a gestar una identidad nueva, uno en realidad tiene que empezar desde el piso simbólico previo, digamos. No puedo introducir elementos ajenos que no tienen ningún sentido, ningún vínculo con la experiencia, con la práctica, porque nadie simplemente se va a colgar de eso, porque nadie, es como cuando yo te digo, ¿te recuerdas de los raspones de las rodillas cuando uno era chico? La primera vez que uno andaba en bicicleta, y todos, te aseguro que casi todos tenemos esa experiencia, digamos, de decir, me subí a la bicicleta y me saqué la mugre y tengo un raspón en la rodilla hasta el día de hoy y ahí está la cicatriz, digamos, hay un registro de la vivencia. Y lo dificultoso de esto es que efectivamente habría que gestar una nueva identidad, pero a partir de experiencias todavía como pertenecientes a la masculinidad tradicional. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Ya? Hasta cierto punto es así, pero claro, hoy día, por ejemplo, en temas de paternidad, uno efectivamente, y así lo revelan también los estudios y digamos la cantidad de estudios que hay, que el ámbito de la paternidad es un ámbito posible de investigación, ¿cierto? Y se ve también en las redes sociales, en la investigación, etcétera, y en la discusión en los temas, que es un ámbito posible de discusión de incidencia respecto al tema de lo masculino en ese sentido, ¿ya? El hecho de querer ser un padre presente tiene mucho que ver con la historia de la paternidad ausente. Como aquí en Sonia Montesino, acá en Chile, ¿cierto? Cuando habla sobre masculinidad, habla de los lachos, ¿cierto? Y de los guachos, ¿cierto? Los hombres que le buscan mujeres, pero a veces son huérfanos, digamos, de un padre, digamos. Entonces, claro, desde ese vacío se hace una nueva identidad, pero bueno, tiene que haber algo. El vacío tiene una sustancia en sí mismo. Entonces la pregunta es cómo desde esa sustancia del vacío se genera algo distinto, digamos, y algo distinto que permite a su vez generar un segundo peldaño o tercer peldaño, digamos, que permita entender en fondo y legitimar, ¿cierto?, las vivencias masculinas diversas en un nuevo marco de comprensión, ¿cierto?, que ya no es el marco de comprensión de la masculinidad hegemónica, que no sé qué. Porque claro, además, si pensamos en términos de masculinidad tradicional, el tema del desempleo en México, por ejemplo, que también uno podría vincularlo con el narcotráfico, es efectivamente la experiencia del no ser proveedor, por ejemplo, ¿ya? O, por ejemplo, la misma masculinidad ausente era cuando el padre se tenía que ausentar en una mina, por ejemplo, o tenía que ausentar viajándose, o por ejemplo, un padre que es piloto de aviones comerciales, o un padre médico que nunca estaba presente, digamos, por los turnos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se constituye una identidad, cierto, masculina a partir de esa práctica? ¿Cómo configura un nuevo marco comprensivo? El desempleo es ese vacío, claro, porque ¿cómo me sostengo? Si la paternidad, o sea, la masculinidad que yo tenía era sostenerse sobre el hecho de que soy proveedor. Pero cuando estoy desempleado no proveo, no puedo proveer nada. El punto es que cuando yo respondo nada, la dimensión del cuidado queda fuera. Y lo que se ha entendido hoy día es que efectivamente yo puedo proveer algo que no es solamente el dinero, puedo proveer cuidado. Y en eso es lo importante de la paternidad, porque efectivamente los hombres podemos proveer, como cualquier otro ser humano, cuidado, ¿cierto? El punto es que nos inhabilitamos y nos cuesta entender, culturalmente hablando, no digo individualmente, culturalmente, porque la dimensión de cuidado históricamente ha sido de una mujer o de las mujeres, ¿ya? Bueno, en México está el fenómeno de los mushers, ¿cierto? Que tiene que ver cómo en fondo la cultura, de alguna manera,
que es lo interesante también, que en mi caso ocurrió un poco al revés, que mi mamá, eran 3 hermanas. Eh, entonces era mi papá, claro, y este hombre que no tuvo hombre descendiente, digamos, que no hubo un hombre que llevó, llevó la línea paterna, sino que eran 3 mujeres, ¿ya? Entonces mi mamá de alguna manera se masculinizó, ¿ya? En la historia como familiar, digamos, ¿ya? Ella quería ser carabinera, ¿ya? Y ella siempre fue como muy tosca en su quehacer, digamos, ¿ya? Eh, y el caso de los Muches es como al revés. Los hijos todos son hombres, digamos, pero siempre era la hija menor que se quedaba cuidando de los padres, ¿cierto? Cuando el caso, bueno, en general en América Latina nunca ha habido la tradición de cuidados como en Estados Unidos o en Europa, digamos, de las casas de ancianos. Entonces, culturalmente, el cuidado de los ancianos quedaba en la hija menor. Pero claro, en términos biológicos, digamos, probabilísticamente, uno podría tener 3 hijos. Entonces, se feminiza este sujeto masculino para que pueda cumplir con el rol del cuidado, ¿ya? Entonces, el sujeto adquiere una identidad femenina, ¿ya? Entonces, los muches están como parte de ese proceso. Entonces, este proceso es como interesante de leerlo y entenderlo en ese sentido, digamos. Entonces, el caso de los varones heterosexuales, eh, el desempleo es un espacio posible de resignificación. No digo que sea así, pero es un espacio posible de resignificar también la propia masculinidad. Entonces ahí y por ese lado aparece el tema de la paternidad o el cuidado. Entonces también, como digo, incluso desde el mismo idea del narcotráfico podemos entender como el narcotráfico como un intento de mantener masculinizado, porque intento seguir proveyendo a mi familia, independientemente en qué es lo que trabajo. ¿Eh? Si me ofrecen una pega de narcotráfico y tengo el sueldo comparativamente de un gerente de una empresa nacional, ¿ya? Y soy un varón, digamos, de estatus bajo, digamos, y no tengo ninguna posibilidad educacional, no tengo ningún... Obvio que voy a tomar esa pega, ¿ya? Y voy a constituirme desde la idea del sacrificio y la relación con la muerte, etcétera, pero voy a cumplir con eso. ¿Ah? Voy a lograr cumplir, y así de duro es, digamos. ¿Ah? O sea, ¿cuántos hombres han muerto en función de este mandato, digamos, ¿ah? En el narcotráfico? No porque quieren, en términos de voluntarismo, hoy quieren ser un gran jefe narco, digamos, como el estereotipo, digamos, del cine estadounidense, sino que no tengo otra. ¿Cómo sigo proveyendo? Claro, las mujeres en términos estructurales no están insertadas en la sociedad de tal manera que los varones podamos cuidar y ellas proveen económicamente. En algunos casos sí, pero es así. Culturalmente hablando eso no ocurre. Entonces, pero obviamente también hay memes en ese ámbito también. Hay también un hilo que uno puede agarrar. ¿Por qué es eso? Porque el hombre es proveedor. Entonces, él se sacrifica masculinamente y la mujer se sacrifica femeninamente, ¿ya? Entonces la pregunta es cómo esto ocurre en términos de proceso social, pues no es y ahí yo creo que, como dije yo antes, que se puede ir vinculando el narcotráfico mucho con estos procesos de la constitución de lo masculino, no solamente en función de estos hombres son los malos, sino que entender cómo proceso social se constituye una masculinidad. Bueno, el caso, a ver, el otro día de los dos chiquillos que tenían una relación en los Mara, en esta casta, digamos, centroamericana, digamos, y había un reportaje, ¿cierto? Se habían constituido como pareja, y el encargado de la célula de estos Mara, digamos, se había enterado y lo mataron, todo. O sea, era imposible que fueran parejas sin... Bueno, cuando hicieron los reportajes era su sentencia a muerte, básicamente. Entonces ahí también hay elementos que uno puede estar vinculando, puede ir entendiendo el significado, digamos, el entretejido que hay con esta idea de los memes que tú decís, que detrás de los memes hay todo un teatro, digamos, real, social, que se despliega, digamos, y que la teoría sí, pero uno la tiene que ir construyendo, tiene que ir mirando la realidad para ir construyendo, porque afirmarse también en el slogan también o en la teoría simplemente, sí, pero entras en el proceso esto de
pertenecer a una comunidad por simplemente reafirmar un slogan y repetirlo, digamos. Bueno, en México hay cosas interesantes que suceden y me acuerdo que Marta Lamas invocó a un congreso, un seminario, ¿cierto? Con la pregunta, bueno, ¿cuáles son los hombres que han contribuido a la igualdad de género en su perspectiva, digamos? Hizo un seminario sobre igualdad de género con solo varones, y ella como mujer, digamos, habiendo invitado a cada uno de ellos, digamos, entonces, y eso generó una bataola de críticas, digamos, que convierte también el mismo feminismo en un objeto de estudio, porque finalmente, si tú tomas, no sé, Bell Hooks o Haraway u otras autoras feministas por ahí, o la misma Rita Segato, los procesos de género incluyen a las masculinidades. Entonces, y no solamente incluyen a las masculinidades, sino que incluyen a las mujeres feministas respecto a su representación de lo masculino también, ¿ya? Entonces, claro, cuando y es un tema generacional también, yo le comentaba con una colega eso, las feministas, bueno, Rita Segato, Elizabeth Badinter, Marta Lamas, etcétera, fueron varias mujeres feministas, digamos, de la vieja escuela, y en la medida que ellas planteaban ciertos elementos de la masculinidad, el feminismo joven, digamos, la recién integrada, digamos, al feminismo en términos de historia larga, digamos, como que la atacaron, la dijeron, no, esta están aliada con el patriarcado, estos son unas traidoras. Entonces, así como tanta violencia, digamos. Entonces, y eso generó toda una discusión que yo creo que también es necesaria tenerla, digamos. No sé si yo tengo que decir qué el feminismo tiene que hacer, evidentemente que no. Pero si yo lo percibí, claramente dentro del feminismo tiene que estar generando una bataola de tensiones también. Y el punto pasa lo mismo con lo masculino, ¿cierto? En el sentido de que nosotros los varones no podemos mostrar debilidad. Entonces pareciera que ese mismo precepto está funcionando como dentro del movimiento feminista. O sea, como que ellas se auto-observan y dicen, no podemos mostrar debilidad ante la sociedad, entonces tenemos que estar unidas. Entonces todo tiene que estar todos los trapos sucios se limpian en casa. Entonces cualquier cosa tenemos que discutirla nosotros, sacarla nosotros y solo decirse lo que parece homogéneo, por decirlo así, o lo que está políticamente coherente o correcto. Entonces, ahí hay un tema, yo comparto de fondo muchos elementos, si no todos, del feminismo, pero pasa esto en estos procesos, ¿cierto? Pasa esto en fondo cómo finalmente se constituyen como movimiento político y creo que deben seguir y fortalecerse. Pero esto juega un poco en contra, digamos, esta forma porque claro, la Rita Segato en una televisión argentina el otro día dijo, en un reportaje, no sé, hace un par de años atrás o 2 años atrás, la primera víctima del patriarcado son los hombres. Entonces, y claro, no éramos los hombres que salimos colgándonos de ella y decimos, oye, sí, ven que somos víctimas, sino que llovió una crítica de la feminista como diciendo, pero ¿por qué dices que los hombres son víctimas del patriarcado si somos nosotros las víctimas? Entonces, y ahí hay un tema. Entonces el feminismo se convierte como una suerte de objeto de estudio. Ya no es la que está poniendo los temas en discusión, sino que, ¿pero por qué reaccionan así? Entonces se convierten en parte del fenómeno, ¿ya? Y bueno, ahí está, yo creo que también vas a apuntar en algún momento, y te lo tiro, el tema del meme feminazi, digamos, ¿ya? Entonces, cómo estos memes, ¿cierto?, están dialogando entre sí y develan un diálogo. Entonces yo le decía a una amiga el otro día, el tema del feminazi no es que se vincule el feminismo con el nazismo, sino que es el tono autoritario, ¿ya? Y ahí podría obviamente haber sido cualquier otra cosa, digamos. Pero los memes tienen esta característica, digamos, emergente, digamos, que toman un tinte, digamos, de casual, digamos. Podría haber sido femifascismo, pero no suena, digamos. Femfascismo, no, suena feminazi, suena como más continuo, más estético, no sé. Porque femifascismo, no sé, suena como raro. Entonces, claro, se plantea el feminazi, tú eres feminazi, pero en realidad apunta al tema del autoritarismo en la forma, no en el fondo, en la forma, cuando se trata un cierto tema, de una cierta manera, ¿cierto? Entonces, claro,
cuando se hace el contraargumento de la feminista, ¿cierto? Es decir, nosotros no hemos matado a tal persona, no hemos hecho lo que hizo el feminismo, el nazismo. Claro, pero el punto no es literal, es como cuando uno interpreta la Biblia. Yo no creo que existe Dios, digamos, o Jesús, pero la figura histórica sí existió. Entonces, no es literal. Cuando él dice los 10 mandatos, entonces, sí, pero no es literal la tabla. Él no vino literalmente y te dijo la tabla. O no fue literal cuando sanó al ciego, por ejemplo. Sino que la Biblia es una metáfora, es porque está escrito en un contexto determinado. Entonces nosotros no tenemos todos los significantes o significados o aspectos simbólicos que denotan ese contexto para poder interpretarlo de manera más literal, sino que tiene que ser una cuestión más metafórica, digamos, en el sentido de que los 10 mandatos implican entonces, bueno, no matarás al prójimo. ¿Qué implica eso en términos de comprensión de lo humano? Que finalmente, o sea, no sé, uno podía interpretarlo. Si yo tengo lo que me tocó a mí, por ejemplo, en Suecia, me tocó defenderme contra, la única vez que he peleado, lo saben todos mis estudiantes, mis amigos. Había un congreso en Gotemburgo, en Estocolmo, en el 94. Yo estaba saliendo del colegio, de la media. Y claro, se anuncia este congreso neonazi en Estocolmo. Entonces, claro, imagínate, toda Europa, digamos, todos los colectivos neonazis de Europa confluyen y van hacia Estocolmo, digamos, ¿ya? Entonces, en Suecia hay el tren bala, que existe ya como el AVE en España, el X2000, que es el avión, o sea, el tren bala, digamos, pasaba justo por donde la ciudad donde yo vivía. Entonces, toda la gente que llegaba al puerto principal, que es Gotemburgo, ¿cierto? Para ir a Estocolmo, tomaba el tren, y tomaba este tren que pasaba por mi ciudad, donde yo vivía, en Karlstad. Y X momento, yo con unos compañeros nos vamos a un carrete, llegamos a la plaza principal, sale un grupo de neonazis, así como en este proceso. Seguramente ese día X, ¿cierto? Llegaron a la ciudad y tenían que esperar un segundo tren, por tanto hicieron hora ahí en la ciudad, etc. Y nosotros íbamos a un carrete, así tipo 6, 7, 8 de la noche, y nos topamos con ellos en la diagonal. Y bueno, cuento corto, nos pillan y uno arrancando, porque claro, los suecos que estaban con nosotros eran traidores y nosotros éramos los malos, digamos, los cabeza negra, como dicen allá, Svartskalle. Entonces, arrancando, me defendí y pude defender a un amigo, porque se vinieron 3 tipos encima mío, pero como soy más o menos, cumplo con los estándares del mandato, soy grande, fortachón, ahí ya era seleccionado regional de voleibol, de la selección ahí de un equipo. Entonces tenía una buena contextura, era rápido, saltaba más, etc. Se me pude defender. Y en esa defensa, al cumplir con los mandatos, ¿cierto? En la defensa, cuando me defendí, rompí las costillas de uno de los tipos, digamos. O sea, literalmente... Y yo me juré en ese momento, no así literalmente me paré, decir, sí, Devanir, me juro. Pero fue como una reflexión que hice después, de decir, oye, en realidad nunca más quiero pegar a alguien de esa manera. O sea, en esa instancia, digamos, de defensa cuando uno está en peligro de vida, básicamente, ¿no? Porque yo sentí la mano literalmente como al interior de su caja torácica. O sea, porque cerrando el puño uno... y sentí como se quebraban las costillas, no sé qué, y después cuando me fui, vi el tipo, digamos, tosiendo sangre y no se podía parar, digamos. Entonces dije, te juro que nunca más voy a hacer, aunque esté enojado, en qué momento el cual sea, nunca voy a pegar con el puño cerrado, nunca. Así como que me prometí, ¿cachai? Siendo que yo tenía toda la justificación de decir, sí, me defendí, y si me toca uno más, voy y le mato, ¿cachai? Tenía todas las de argumentarlas, digamos. Pero ese es un poco el punto, digamos, decir, cómo uno cambia la masculinidad es como cuando uno dice, independientemente de la posición política de este otro, que al final de todo, cuando yo me fui, me arranqué y agarré a mi compañero, yo miré para atrás y ver si me perseguía, y él me dijo, me levantó el dedo y me hizo así. Y yo también quedé como
esas dos cosas me quedaron en la cabeza por, yo te juro, 10 años, 12 años. ¿Por qué me hizo así? ¿Cachai o no? Y claro, él me reconoció en mí, no el aspecto étnico, sino el aspecto de la masculinidad, o sea, el aspecto de género. Tú eres un ser inferior en términos de raza, pero te pudiste defender. Entonces te reconozco en esa dimensión. Por eso él me hizo esto. ¿Ya? Entonces, claro, si la dimensión de lo humano me hizo tomar la decisión de que nunca más voy a pegar, aunque fuera un neonazi, digamos, entonces tiene que ser válido para todos, indistintamente de la situación, porque es un valor en sí mismo. ¿Ah? Entonces, claro, si el feminismo tiene el valor para mí desde este humanismo universal, entonces evidentemente que lo tengo que aplicar, ¿ah? Entonces, en ese sentido es como súper importante también, y por eso te insisto nuevamente, desde la experiencia. ¿Qué hubiese hecho si no hubiese sido en función de eso? Bueno, es un insumo más nomás. ¿Ya? Mi vivencia en Suecia, digamos, evidentemente me posibilitó un sinfín de experiencia que no se dio acá, digamos, y que la llevé a contrastar, digamos, cuando llegué a Chile, digamos, en mi calidad de hijo de exiliados, digamos, ¿ya? Entonces, claro, cuando llego a Chile veo toda la vivencia de mis primos, de mis tíos, de mis compañeros de la universidad, y ahí empiezo a contrastar, digamos, ¿sí? Oye, chuta, viví toda mi vida en Suecia en función de lo étnico y después llego a Chile y empiezo a reconfigurar, ¿cierto?, la vivencia en función de género, porque esa forma de estar en la universidad o vincularse con parejas en la universidad o estar en los carretes no es lo que yo había aprendido o tenía noción de. Entonces, claro, con ese otro marco cultural, lo biográfico se puso en escena, digamos. ¿Ya? Entonces eso es lo importante, que creo que en general, más allá de si uno es antropólogo o no, ser antropólogo obviamente te ayuda un poco, digamos, lo académico te hace como clic en algunas cosas, entonces, pero en general los sujetos tienen que resignificar su vida desde lo vivencial, digamos, en estricto rigor. Entonces, y eso es complejo, porque ahí yo también comparto con la feminista, digamos, anticapitalista, en el sentido de que lo que hace el capitalismo es no darte tiempo para pensar. ¿Cierto? Tú estás trabajando, ¿ya? Y no te da tiempo para reflexionar. Entonces lo importante no es que uno deje de ser proveedor o es proveedor, sino que es el sistema del capitalismo en general, y eso lo confirma, no sé, hasta los premios Nobel en economía, que el capitalismo es una forma de gestión del tiempo. ¿Ya? Porque incluso uno puede decir que el feudalismo fue una gestión del tiempo mucho más amigable y empática que el capitalismo. Claro, porque el feudalismo era decir, el feudo estaba aquí y el tipo le decía, ustedes tienen que pagarme tributo y en fondo los impuestos, pero ¿qué pasaba? Así como en Robin Hood, ¿cierto? El malo iba recolectando la plata de las familias, ¿cierto? El problema es que subió el impuesto. No es que cobrara el impuesto, es que subió el impuesto. Entonces la gente no tenía plata. ¿Y qué es el capitalismo? Pescó al trabajador. Es decir, yo no quiero estar, qué lata, voy a ir a buscar la weá de nuevo, que la plata, que ir a recolectar toda la cuestión y pasarme todo el día buscando la plata. ¿Qué hizo el capitalismo? Pescó a todos los trabajadores y lo puso en un lugar. ¿Cierto? Pescó a todos los trabajadores y dice, ya, voy hasta convertir esto en asalariado. Nuestro estimado colega cientista social, Carlitos Marx, ¿cierto? Tiene ahí un librazo, unos tomos ahí que nos explicó cómo sucedió aquello. Que básicamente era pescar al tipo, lo poner en una fábrica, el que construyera, y el capitalista no tenía que por qué recorrer la mitad del país buscando el impuesto, digamos, ¿no? O lo que estos trabajadores, digamos, produjeran, tela o comida, lo que sea. Estos trabajadores, digamos, produjeran tela o comida, lo que sea. Entonces, claro, hoy día, cuando el capitalismo ya tiene esta historia, digamos, de 200 años, pues, o quizá un poco más, incluso empieza en el siglo XVI, digamos, con el mercantilismo, etcétera, está como, claro, en su proceso de otoño en ese sentido, y también, por tanto, también la masculinidad que está puesta en escena ahí, también entra en crisis. ¿Ya? En ese sentido también hay una crisis, hay una coherencia entre la crisis del capitalismo con la crisis de la masculinidad, porque efectivamente hay una correlación entre el capitalismo y la masculinidad, o el formato de masculinidad en eso. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué viene? ¿Ya? Entonces, claro, y ahí también trasladamos al tema de género, bueno, ¿qué masculinidad viene? Entonces, claro, planteamos las nuevas masculinidades, pero como te digo,
se tiene que construir a partir de la vivencia del pasado, o una vivencia invisibilizada, o una vivencia poco legitimada socialmente. Y lo que yo creo que, aparte de la paternidad, si viene el tema de la salud sexual y reproductiva, porque claro, viene con parte del proceso de decidir si quiero ser o no padre, por ejemplo, ¿ya? Discutía el otro día, o conversábamos con una amiga, efectivamente hoy día la posibilidad del anticonceptivo hormonal masculino justamente pone en debate que los varones ya no discutimos sobre, o planteamos discusión respecto al aborto, sino que nos tenemos que hacer cargo de nuestra propia salud sexual y reproductiva. Y ya estaba con el condón y ya estaba con la vasectomía. Pero esta es una medida, así como la pastilla anticonceptiva para las mujeres en los 70, disculpa, esta pastilla de anticonceptiva hormonal para los hombres también podría constituir en un insumo de efectivamente poner en juego en el cuerpo masculino o desde los cuerpos masculinos de qué me hago cargo yo, ¿ya? En el sentido de que está situado en el cuerpo una vivencia y por tanto la discusión no está sobre los valores y qué pienso así como en abstracto de lo masculino, sino que está situado desde un planteamiento que esa pastilla se usa en mi cuerpo. Entonces ahí también hay un tema, y por eso hice esa presentación sobre el anticonceptivo hormonal en hombres del 2015, digamos, preguntándome, bueno, ¿qué están diciendo los varones respecto a los anticonceptivos hormonales? En tanto una posibilidad, digamos, ¿ya? No en tanto una experiencia ya dada, sino que en tanto, bueno, si tú quisieras, y así partían los foros, digamos, si tú pudieras usar anticonceptivos, ¿qué pasaría? No, ¿cuáles son los efectos colaterales? Yo todavía no, que no sé qué, que no. Entonces, ahí se empezaron a posicionar. Y bueno, ese paper al final le puse el nombre que se llama Nadie se mete con mis pirigüines, ¿ya? Pirigüines en Chile son cuando las ramitas le salen la colita, ¿ya? Y se le dominan los espermios también. Entonces, claro, hay un tipo, después de la discusión en un foro determinado, entonces había un sujeto que estaba enrabiado, digamos, con esta discusión y no sé qué. Entonces el tipo más o menos dijo así, me quitaron mi pega, se estaba desempleado. Me quitaron la casa, o sea, la expareja se fue con la casa por la pensión y no sé qué. Pero con mis pirigüines no se van a meter, weón. Así como, basta ya. O sea, por favor, si ya me quitaron mi pega, me quitaron mi propiedad privada, ¿cómo me van a quitarlo mis pirigüines, mi esperma? ¿Cómo? Entonces, ese posicionamiento me llamó era como tan ilustrativo, digamos, de este proceso de crisis, por decir así, de que como, no sé, se pueden meter con esto y con esto, pero esta propiedad privada, ¿cachai? Como esto mío, esto que es propio mío, de mi cuerpo, no se meta con esto, por favor. Ahora sí que despierta la bestia, así como, si se mete con esto, queda la escoba, así como el narco, ¿cierto? Saca todas las armas para afuera y empieza a disparar. Entonces, y eso es ilustrativo, digamos, ilustrativo de un poco la crisis. Entonces la pregunta es, ¿cómo llego a eso? Pero sin sacar las pistolas, porque sabemos también que hay un estereotipo de, como dicen los gringos, Mexican standoff, ¿cierto? Que estamos los tres tipos ahí con pistola uno cada vez, pero no pasa nada, digamos. Entonces, culturalmente estamos como en esa escena, y la pregunta es cómo, bueno, generar condiciones de reflexión y de transformación que no impliquen estos escenarios, digamos, como Mexican standoff, la clásica cebollera, pistolera gringa, digamos, así como están todos los temas y ya. ¿Y ahora qué? Así como uno dispara y morimos todos, o sea, o quedamos todos o morimos todos. Entonces, esa situación hay que, y eso es lo real, o sea, tenemos que evitar eso, o sea, producir condiciones para que eso no pase, porque eso en realidad no lleva a nada, digamos, por eso es tan paradójico. Entonces yo creo que hacer este proceso de reflexión, digamos, y tener canales de conversación y poder generar este debate, yo creo que es súper importante, y por eso también yo creo que preguntas como las tuyas o intenciones como la tuya, cuando uno está leyendo texto, digamos, es importante porque permite ir soltando, digamos, estas trabas, digamos, muchas veces que hay en lo discursivo, en lo emocional, en lo teórico, respecto a temas como estos. Así que en eso yo creo que comparto mucho de la feminista en ese sentido, digamos, pero la pregunta es cómo. O sea, todos los caminos llegan a Roma, pero ¿en qué momento llego a Roma? ¿Cómo llego a Roma? Si llego todo reventado o más o menos bien. ¿Por qué quiero llegar a Roma también? O sea, también están ahí esas preguntas, digamos. Entonces,
ese diálogo hay que hacerlo. Y eso no es un diálogo no tan sencillo tampoco de hacerlo. No se resuelve con un seminario o no se resuelve con una junta entre tú y yo, digamos. Esto es, tiene que tener incidencia en las políticas públicas, tiene que tener incidencia en la vida de las personas, y tiene que generar sentido, digamos. La gente tiene que tener instancias de ocio para poder discutir estos temas. ¿Ah? Por eso es complicado hoy día, por ejemplo, cuando uno discute el tema laboral, que la gente tiene que seguir trabajando de 9 a 6. O sea, no, la gente ya, la productividad se ha comprobado también, como digo, desde los premios Nobel de Economía, ¿cierto? Que cuanto más la gente queda en el trabajo, no necesariamente producen más. Entonces la pregunta es cómo mantener la productividad, ¿cierto? Porque también está la paranoia del capitalismo, ¿cierto? De estar, no, es que las cifras tienen que estar creciendo, tenemos que crecer, como al infinito, digamos. Entonces, la economía circular básicamente es una respuesta a eso, digamos, del feminismo, digamos. Y bueno, tenemos que cambiar la lógica, digamos, visual, estética, digamos, que tenemos que avanzar, subir y no sé qué, y crecer. No, tenemos que circular, tenemos que la visión, la mirada más ecológica de la cosa, ¿cierto? Aquí no va a haber ni una crisis, no vamos a morir, tenemos que entender que el ciclo en que estamos metidos es un ciclo de natural, digamos. ¿no? Y la economía tiene que estar en sintonía con eso, digamos. No podemos, porque la paranoia permanente del crecimiento es como, si no crecemos, la pandemia. O sea, si la gente no está trabajando, la economía se nos viene abajo. ¿Qué pasó con los retiros y que la gente en fondo tiene acceso a los fondos de pensiones, etcétera? La economía se activa igual, porque lo que va a hacer la gente, o gastar, lo que se comprobó acá en Chile, cuando la gente saca la plata para consumir y para seguir viviendo, ¿cierto? Pagó deudas. Entonces, los bancos y las aseguradoras tuvieron rentabilidad como nunca. Porque, la gente está pagando. Ok, estupendo. Entonces, las acciones de la subieron. Entonces, la rentabilidad, ¿cierto?, de las empresas de aseguradoras, en Chile por lo menos subieron, entonces, no sé, 120, 200%, 300%, porque la gente empezó a pagar las deudas. Entonces, ¿dónde está la crisis? ¿Ah? ¿Dónde está lo que todo se vaticinó de que iba a quedar la escoba porque la gente no tenía plata, que no sé qué? Lo primero que hizo la gente, pagó las deudas. Hoy día las empresas, digamos, de cobre, por ejemplo, o no, ¿cuál es la otra? Las acciones de no sé qué cosa, de qué rubro, también aumentaron y no sé qué. Entonces, todo lo que se dijo que iba a haber una crisis por la que no sé qué, porque la gente no compraba, porque no circulaba plata, al final, con la plata que se sacó, la gente pagó deudas. Y eso generó un proceso, digamos, de que la economía siguió subiendo igual, digamos. Entonces es como la hipocresía, digamos, del sistema, ¿cachai? O sea, del pagar por pagar finalmente. ¿Ah? No pagar para vivir, sino que finalmente, como el dicho, ¿no es cierto? Uno vive para trabajar, pero no trabajar para vivir, digamos. Entonces ahí el punto, digamos. Claro, porque si uno empieza a vivir, digamos, a disfrutar de la vida, qué gran pecado. ¿Cierto? Entonces, el capitalismo, al parecer, ¿cierto? Busca evitar eso. Entonces, y eso es más grave, es esa enfermedad que la enfermedad de la pandemia, ¿eh? En el sentido de que no se puede vivir la vida finalmente. ¿eh? Entonces, ni aquí, ni en México, ni en Colombia, lo que sea, digamos. Al final no hay espacio para vivir la vida. Y eso es el gran grito, digamos, que creo que también los varones, y yo creo que muchas de las feministas también lo plantean, digamos. Hacer que la vida sea vivible, finalmente, desde todo punto de vista, digamos, no solamente en el sentido estrictamente feminista, sino que desde lo ecológico, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es una gran meta, yo creo, y eso es más que loable, digamos, sumarse a eso. No sé si me fue un poco, me fue un poco de los temas, digamos, pero... No, pero justamente es con lo que quería cerrar esta entrevista, que pues hablar de masculinidad es hablar de todo, ¿no? Como mencionaste al principio, todo es un estudio interseccional, o sea, todo tiene que ver con el sistema económico, con política, bueno, hasta con el tema trivial que podrían ser los memes, pues abordamos Claro, todo, porque al final del día son claro. productos
que pueden decirse son productos culturales en un espacio virtual, ¿no? Que alguien lanza, Ujú. porque, digamos, está Claro. representando al menos su interpretación de una realidad. Ujú. Entonces, digamos, es importante llegar a complejizar desde a lo mejor algo que Eso. se pueda considerar Mm. banal, que es un meme, Claro, pero claro, claro, complejizarlo nos lleva a decir por qué siquiera me tal cual. identifiqué con este meme, ¿no? O sea, ¿por qué me Claro. identifiqué? ¿Por qué quiero perpetuar algo que a lo mejor le estoy diciendo feminazi? ¿O por qué Ujú. quiero perpetuar algún tipo de meme o lo que sea y viralizarlo? ¿Por qué me identifiqué con eso, no? Y al final del día, estos espacios, estos artículos como los que tú escribes, pues ayudan a complejizar, ¿no? A decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y a lo mejor un poquito de, pues, buscar, ¿no? Claro, ¿A dónde podemos ir? sí. Es que creo que hay un tema de fondo no sé si en lo académico, pero en el ámbito de la academia asociado a ella, que en realidad que tiene que ver con los papers, que tiene que ver con esta idea publish or perish, ¿cierto? Publique o perecerás, digamos, eh, que en realidad que tiene que ver con el capitalismo, no, digamos, el formato que tiene finalmente, ¿cierto? Conlleva a simplificar lo complejo, ¿ya? Entonces uno cae en la sobre simplificación de un tema que es complejo, pero más que complejo, interrelacionado, interseccional en estricto rigor, o que se puede vincular, entretejer, digamos, eh, y se cae en la sobresimplificación, porque muchos artículos, digamos, tienes que tener la hipótesis para decir esto y no sé qué, y la teoría y se cierra y conclusión. O sea, bueno, pero la vida no es lineal, po. O sea, en la vida pasan cosas y se conectan y bueno, me desvío, me voy por la rama. Y como decía un dicho por ahí, ¿cierto? Y claro, como yo digo, me voy por las ramas, pero en las ramas están las frutas, digamos. Entonces, claro, uno va de rama en rama, digamos, buscando estas frutas, digamos, para tratar de tejer y para entender que hay un árbol, digamos, detrás. Entonces, para entender dónde está el tronco, dónde están las hojas, etc. Entonces, yo encuentro que es bien bonito ese dicho, digamos, cuando te dicen que te vas por las ramas, digamos, que me identifico mucho con eso. Pasa un poco lo mismo en la teoría, en lo general, digamos, cuando se discute. No, es que tú tienes que mantener la cuestión simple, no. Entonces los hombres son los malos, las mujeres son los buenos. Y en toda esa sobresimplificación se pierde, como tú dices un poco, el meme me permite, como diría Canclini, digamos, el consumo me sirve para pensar. ¿eh? Me sirve para pensar toda la cultura finalmente, ¿cachai? ¿no? Entonces, el meme es un poco lo mismo, como tú bien planteaste, es tu idea, no la mía. El meme me permite, digamos, como que tener ese nudo para entrar y después de ahí, bueno, abrir el abanico, digamos, de elementos que se conectan con eso, digamos. Entonces, el meme sobre un hombre más, o sobre la masculinidad, o que se refiere a un hombre poco masculino, tanto en la posición que lo defiende como la ataca, eh, eh, divergen, pero se unen en función de eso, digamos, que hacen que ese meme sea importante. ¿ya? Entonces lo importante no es en estricto rigor estar en contra o en favor, sino que es entender ese fenómeno, de cuando uno está, por qué uno está en contra o por qué uno está a favor, ¿ya? Y desde dónde uno está. Entonces ahí se vincula con muchos aspectos, con lo biográfico, con el contexto político-social, claro, el punto es que sucede un poco al revés como en el mito de Ícaros, digamos, que uno se quema cuando se acerca al sol, digamos. Más bien esto es como uno se acercó tanto al piso, digamos, que finalmente te topaste con la rueda y te diste la vuelta, ¿no? ¿Ah? Fue tan cerca que chocaste con la tierra, digamos. Entonces, también hay un tema, digamos, en lo académico, ¿cierto? Que hay que producir el diálogo. ¿no? Sí, porque a mí me da vergüenza, o sea, si no, ¿cuántos textos escribiste? ¿O cuál es tu título? Como un poco tú me presentaste. ¿sí? No sé, me da lo mismo. Yo tengo compañeros que tienen postdoctorado y andan desempleados, o sea, no tienen dónde trabajar. Entonces, este tipo, bueno, podía trabajar en las mejores escuelas bueno, de arqueología, y ahí está chupando el dedo, como decimos en chileno, o trabajando como guía turística en algo, digamos. Entonces, como, loco, ¿cachai? O sea, ¿qué onda? Hombres y mujeres, digamos. Entonces, entonces, claro, uno se plantea, ¿para qué voy a tomar un tiempo de estudiar un doctorado, no sé qué? Si al final es más para gastar plata y por entretención, ergo, clase alta y, bueno, quienes tienen tiempo para eso, que un aporte real
a no solamente obtener el título, sino que qué es lo que viene después, cómo uno es un sujeto productivo en función de eso. Porque hoy día uno se puede titular de doctorado, postdoctorado, fácil, antes de los 35, 40 años. O sea, tenía un tipo que sale, no sé, a los 27 años de la universidad, a los 30 tiene ya el magíster, a los 35 tiene el doctorado, o no sé, 33 tiene el doctorado, después a los 37 ya tiene el postdoctorado, y en los 40 que transdoctorado, no sé, ¿quién más existe después del postdoctorado? No sé. O sea, no sabemos qué viene después de la posmodernidad. ¿Qué viene después de la posmodernidad? Nadie tiene idea, po. Entonces, es una cuestión que uno vive también como antropólogo, como disciplinariamente hablando, digo. ¿Eh? Entonces, también, como el doctorado no es la culmine de algo hoy día. El doctorado simplemente es como una wea más que hay que hacer, digamos. Entonces, eh, eh, pero no hay un real diálogo detrás de eso, digamos, una conversación académica que complejiza la discusión, sino que todos se sitúan desde la teoría, no, todo el mundo académico me refiero en general. Entonces también está este otro diálogo. No, pero yo estoy en diálogo con el mundo real. Participo, no sé, en una junta de vecinos, no sé qué. Entonces, ahí hay una cuestión, digamos, que abordar también. O sea, para no quedar como el antropólogo, como digo, de escritorio, ¿cierto? O sea, uno tiene que estar en la realidad donde las papas queman, ¿cierto? Entonces, pero bueno, uno puede estar en donde no queman las papas y entender el proceso igual, digamos. El tema es cómo uno observa, cómo uno observa la realidad social. Pero bueno, ese es un diálogo académico, no sé, de otro tipo, digamos. Pero los memes son fabulosos, ahí uno puede pasar horas, horas analizando, digamos, como tú decís, los elementos de masculinidad o lo que está puesto en juego ahí, digamos. Pues con esto cerramos esta entrevista. Muchas gracias Ujú, otra vez, Devanir, por acompañarnos, por tu tiempo y pues darnos estas perspectivas, que pues amplían mucho el criterio de análisis, ¿no? Para ujú, incluso memes, masculinidades y como mencionamos, ¿no? Complejizar lo que pues consumimos, ¿no? A través de claro. este espacio virtual, porque pues Ujú. si algo tiene todo es que pues es complejo, ¿no? No, estas simples La, no, la- no dan claro, el ancho. la tele, súper. Ya, un agrado, bueno, como dije al principio, ¿cierto?, de la invitación y por compartir este espacio y aportado desde algún lugar, digamos, de justamente hacer aquello, de complejizar lo simple, tratando de, digamos, de viralizar, compartir y que esto también sea parte específicamente en el ámbito de género, digamos, pero también en términos más generales, ¿cierto?, respecto a temas de comunicacionales o temas de la cultura, ¿cierto?, en función de comprender cómo cómo puede mirarse en el mundo en el que uno está inserto. Así que un abrazo desde Chile y muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ti y también un abrazo desde México hasta allá, Chile, a todo el país hermano latinoamericano.